En estas tablas de aquí podemos ver, es una tabla de 1995, en la cual se puede ver que casi el 50% de los pacientes se operaban de forma urgente en el primer día de vida. Y una tabla mucho más reciente, del 2011 al 2012, podemos ver que la mayoría de los pacientes están operando ya a la semana de vida. Esto fue un cambio muy importante en la forma de manejar esta patología, lo cual mejoró la sobrevida. Otra cosa importante que sucedió en los 80s fue que la gente empezó a trabajar en grupo. Una persona, un cirujano que se dedique a operar este tipo de patologías, podrá ver una o dos en su vida, por lo cual necesitan juntarse muchos cirujanos en muchas instituciones para poder tener el número adecuado y poder tener algún resultado, algún análisis importante. Y empezaron a crearse grupos, como el grupo de estudio de hernia diafragmática que está en Estados Unidos, donde hay más de 40 centros. El grupo de Canadá, que incluye todos los hospitales de Canadá que trabajan con pacientes que tienen riesgo de tener hernia diafragmática y que igual también publica sus resultados de forma consistente. Y esto nos ha permitido tener grandes avances. Avances muy, tal vez, sencillos. Pero, por ejemplo, desde que se describió la hernia diafragmática hasta los 90s, 2000, fue cuando se les ocurrió a los cirujanos decir, pues puede haber hernias chiquititas, medianas, grandes o muy grandes. Y dependiendo de esto va a ser la sobrevida de estos pacientes. Los cirujanos somos muy egocentristas y todo el mundo que operaba una hernia diafragmática decía, pues no, operé una hernia gigantesca. Y no había forma de comprobar cuál era el tamaño de esa hernia. Y obviamente el análisis de esos pacientes era muy complicado de realizar. Ya que existe una clasificación aceptada por todos, entonces podemos entender cuál era el riesgo de estos pacientes de sobrevivir o de morirse. Y quedó claro que la hernia diafragmática tiene un problema sistémico importante que está compuesto por 3 puntos. El punto de la parte pulmonar, en la cual el pulmón no se formó de forma adecuada, tiene hipoplasia de los alcinos, existe un engrosamiento del mesénquima, igual los vasos sanguíneos tienen muy poca ramificación, tiene aumento de la íntima, lo cual dificulta mucho el transporte de oxígeno y de CO2 a través de los pulmones, y también hay problemas cardíacos. Se hizo muchísimo más grande, no solamente es un orificio en el diafragma, es un problema el cual repercute en muchos órganos y funciones. Y como podría decir Sabina, algunas veces gano y otras veces pongo un circo y me crecen los enanos. A pesar de todo el avance tecnológico que teníamos, sabíamos que había pacientes que nacían e hiciéramos lo que hiciéramos, iban a acabar muertos, falleciendo a las pocas horas de vida. Entonces, en base a lo que conocíamos hasta el momento, se pensaba que la hipoplasia pulmonar y la hipertensión pulmonar podían estar causando estos fallecimientos, pero no había una forma clara de definir qué paciente iba a requerir tratamientos intensivos o cuál paciente tenía un alto riesgo de mortalidad. Entonces, muchos cirujanos se pusieron a hacer ginecólogos se pusieron a hacer ultrasonidos abdominales y vieron que había formas de poder valorar la hipoplasia pulmonar, qué tanto había repercutido ese orificio en el diafragma en los pulmones. Y lo que se acepta actualmente como un valor pronóstico importante es un índice, se llama índice cabeza-pulmón, en el cual por ultrasonido se mide el tamaño del pulmón que tiene el feto, y eso se compara con el tamaño del perímetro cefálico del bebé, que es algo estándar. Y de esta forma podemos saber qué tanta hipoplasia pulmonar tiene. Con esto se crearon tablas en las cuales se graficaron el tamaño del pulmón y tamaño de la cabeza, y uno podría saber si el bebé tenía hipoplasia importante o no pulmonar. Y con esto pudimos, por fin, poder decidir qué pacientes tenían alto riesgo de mortalidad o no. Gracias a este tipo de gráficas y al estudio de muchos pacientes sanos y luego enfermos, se pudo definir que hay pacientes que pueden tener una hipoplasia pulmonar menor del 25% y que estos niños van a tener una mortalidad casi del 85%. Estos pacientes, si nacen así como están, lo más seguro es que van a morir en cualquier parte del mundo. Y hay pacientes que tienen poca hipoplasia pulmonar, los cuales seguramente en un centro y con buen manejo médico y quirúrgico pueden sobrevivir muy fácilmente. Y la gran pregunta fue qué hacer con los pacientes que nacían con hipoplasia pulmonar severa, a los cuales si dejabas que nacieran iban a morirse seguramente. Y aquí fue una puerta que se abrió que permitió desarrollar la cirugía fetal. La cirugía o hacer un tratamiento antes de que nazca el niño para intentar corregir esta hipertensión pulmonar, esta hipoplasia pulmonar. El padre de la cirugía fetal, ya no neonatal, fetal, se llama Michael Harrison. Él es un cirujano en Estados Unidos que creó el Centro de Cirugía de Tratamiento Fetal en la Universidad de California de San Francisco
y ha sido y fue la punta de lanza por muchísimo tiempo. Él, al operar a estos pacientes, se dio cuenta de algo que habían visto muchos de otros cirujanos, pero no les había llamado la atención, de que había pacientes de que, yo no fui, de que había pacientes de que operaban y se morían, y intentó hacer algo antes del nacimiento. Él, y gracias a 2,000 ovejitas más y unos 500 monitos, trabajando en conjunto, pudieron desarrollar modelos de cirugía fetal en los cuales se simulaba la hernia diafragmática y se simularon tratamientos para poder corregir a estos pacientes. Realmente fue una labor enorme. En pocos lugares del mundo se reconoce la utilidad de los animales de experimentación, pero en Rusia sí. Este ratoncito que está ahí tejiendo una cadena de DNA está en Rusia y es como agradecimiento a todo tipo de animales. Y lo que se intentaba hacer es que naciera el bebé, antes de que naciera el bebé, hacer alguna intervención para poder corregir la hernia diafragmática. Y lo más lógico era, pues entonces, abrir a la mamá durante la formación del bebé, en la semana 25, 30, poder sacar al bebé del útero, y ahí se ve cómo hay una manita fuera del útero, corregir la hernia diafragmática, abrían el abdomen, sacaban todo el intestino que estaba en el tórax, cerraban el defecto en el diafragma, cerraban el abdomen, regresaban al bebé, cerraban el útero y santo remedio. El bebé iba a tener tiempo de que su pulmón creciera y se desarrollara de forma adecuada. Este tipo de cirugía se empezó a utilizar para varias cosas. En la imagen de aquí pueden ver un bebé que tiene un teratoma sacrococcígeo gigante, el cual sacaron del útero y la idea era quitar ese teratoma para que el bebé no tuviera problemas durante su formación. Pero ocurrió algo bastante esperado. Muchas veces se dieron cuenta que el intestino que estaba en el tórax no cabía en el abdomen. Entonces tenían que poner bolsas especiales para cubrir este intestino, como la que viene en la fotografía. También se dieron cuenta que al forzar el intestino hacia el abdomen, se podía torcer el hígado y esto producía que el bebé entrara en choque. Y un problema importante es que no somos ovejas. Las ovejas de forma natural tienen una gran resistencia a los partos pretérmino. Tú puedes agarrar, sacar una ovejita, meterla, cerrar el útero y el bebé va a nacer al término, sin mucho problema. En los humanos, con el menor estímulo, la incidencia de partos pretérmino es muy alta, por lo cual los resultados no eran tan adecuados. Entonces intentó hacer cosas un poco menos agresivas. Decían, la cirugía completa en el tórax no es una buena opción para esta patología, vamos a utilizar otras técnicas. Y se inspiraron mucho en una cosa que se llama síndrome de Caos. Son bebés que tienen, por un problema congénito, tapada la tráquea. Y en esos bebés se ha visto cómo los pulmones son gigantes. Aquí pueden ver una resonancia magnética de unos bebés que tienen el síndrome de Caos y ven unos pulmones enormes. Entonces dijeron, ¿qué tal si tapamos la tráquea de estos pacientes para que de esta forma el pulmón crezca? Y se intentó. Se intentó hacer, y aquí hay unas imágenes en las cuales está sacando los brazos de un bebé, empezando a trabajar en el cuello. Aquí se ve ya la parte directamente sobre la tráquea en la cual se puede poner un clip o se podía ligar. Aquí hay otra imagen histórica y tampoco funcionó. Tampoco funcionó porque el problema es que lo iban a hacer con la tráquea cerrada y manejar esto en un bebé recién nacido va a ser algo complicado. Y también el líquido que estaba dentro de los pulmones era un líquido que no permitía que se desarrollaran bien los neumocitos y era un líquido que podía dificultar mucho la ventilación. Y además seguíamos con el mismo problema. No somos ovejas y aunque sea una cosa muy pequeñita, mucho menos agresiva que la cirugía completa, seguían naciendo los pacientes con la hernia diafragmática y prematuros, que era algo muy malo para la evolución de estos niños. Y volviendo otra vez con Joaquín Sabina, y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios. Aquí Michael Harrison tuvo que decir, este no es el camino adecuado para tratar esta patología. Después de 20 y tantos años de intentar hacer 1000 cosas, vieron que no funcionaba bien y cambió toda la investigación hacia Europa. En Europa estaban intentando hacer la misma oclusión traqueal que habían intentado previamente de forma abierta, pero por vía endoscópica. Y esto consistía solamente en meter una cámara al útero y a través de la cámara poder meterse la tráquea e inflar un globo dentro de la tráquea para producir el crecimiento pulmonar. Y este es un video, espero que se vea bien allá también, en el cual está la cámara adentro
están metiéndose por los labios del paciente. Este bebé obviamente está inútero. Esto se hace con pura anestesia local con la mamá y se mete esa sonda que al final de cuentas infla un globo y obstruye la tráquea. Y este es todo el tratamiento. Es un tratamiento que en manos expertas se puede realizar en 10 minutos, que no requiere una hospitalización, se hace con anestesia local en la mamá y que tiene el gran beneficio de que puede quitarse. En el momento en que uno considera que ya creció el pulmón, se puede puncionar el globo con ultrasonido, se puede meter la misma cafetoscopio para quitar el globo, o en el peor de los casos se puede quitar durante el nacimiento, que no es lo ideal, pero se puede también. Y esto habría un panorama muy grande hacia el manejo de esa patología. Y como funcionaba, se empezaron a hacer estudios en niños. Uno de los más famosos se llama Total Trial, en el cual intentaron que a los pacientes que iban a tener muy mala evolución al momento del nacimiento, hacerles este tratamiento. Y aquí hay criterios muy claros en quiénes se puede aplicar y en quiénes no. Y esto fue yo creo que uno de los estudios más grandes y más importantes dentro de la cirugía pediátrica probablemente, en el cual trabajaron muchos centros y se hizo un estudio clínico controlado aleatorizado, que es el máximo grado de evidencia, en el cual se puso a mamás que tenían embarazos con hernia diafragmática a aleatorizarse, y unas mamás recibían pura vigilancia, que era lo que se hacía normalmente, y otras mamás recibían el tratamiento fetal por endoscopía. Y lo que se observó fue que a las mamás, a los bebés que no les habían hecho nada, la mortalidad seguía igual de baja. Esos bebés seguían muriéndose el 85% y solamente 15% sobrevivía. Pero los pacientes que tuvieron el tratamiento fetal, el 40% de los pacientes llegaba a sobrevivir. Se duplicó la sobrevida con este tratamiento. Y esto pues no hay forma de refutarlo, tiene evidencias muy fuertes y es un estudio muy bien realizado. Pero obviamente, si se fijan en la tabla de abajo, el nacimiento pretérmino sigue siendo un gran problema. Pero a pesar del tratamiento, a pesar de que los pacientes son pretérmino, nacen antes de tiempo, estos pacientes igual tienen una mejor sobrevida que los pacientes en los cuales no se hace nada. Y actualmente es un tratamiento aceptado en todo el mundo. Esta es simplemente la lista de autores y gente que colaboró en este estudio. Pueden ver ustedes que no fue ninguna cosa sencillita. Fue un estudio muy grande que requirió muchísimo apoyo y muchísima participación de mucha gente. Fue un estudio tan exitoso que no se terminó de realizar. Fue un estudio que a la mitad, bueno, a las terceras, cuartas partes del estudio, se vio que servía el tratamiento y se cortó el estudio para ofrecer el tratamiento a todas las personas que tenían hernia diafragmática de alto riesgo. Los bebés que pueden recibir este tratamiento deben manejarse obviamente en un centro de alto nivel y con toda la experiencia del mundo, porque si tienes un hospital en el cual tus hernias diafragmáticas no están sobreviviendo normalmente las que deberían sobrevivir, si metes un paciente de estos obviamente tampoco va a sobrevivir aunque tenga el balón, no es magia. Son pacientes que van a ser muy graves. Esta es una fotografía que tomé en el hospital infantil, en la cual están preparándose todos para recibir un paciente que tuvo una obstrucción traqueal, y pueden ver la cantidad de gente que hay ahí metida, desde ginecólogos, anestesiólogos, cirujanos, médicos endoscopistas, neonatólogos. Es todo un mundo de gente porque van a ser un paciente bastante grave. Son pacientes que van a requerir todo el tratamiento de soporte, de ventilación, catéteres, medicamentos, milrinona. En algunos lugares pueden requerir esta circulación extracorpórea para estabilizarse. Y todo esto obviamente es una cosa que requiere mucho dinero y mucha gente especializada en el manejo de esa patología. Actualmente tenemos ya muy claro los cirujanos en qué momento operar a estos pacientes. Hay criterios que están aceptados por todo el mundo y esto ha sido gracias a los estudios multicéntricos que se han realizado. Y la técnica quirúrgica realmente no ha cambiado mucho. Si se fijan en los diagramas que les presenté al inicio, son muy parecidos a estos. Algunos cambios que hemos tenido desde el punto de vista abierto es que nuestros puntos los hacemos ya con cojinetes, materiales para darle más fuerza a la sutura. Mucha de esta cirugía la hacemos en los pacientes estables por toracoscopía, se necesita de abrir al paciente metiendo una cámara, pero en realidad el objetivo es el mismo, es cerrar el orificio que tienen ahí. Sabemos que casi 50% de los pacientes van a poder cerrarse con cirugía, juntando los bordes del músculo, y un porcentaje muy grande, casi un 30%, va a requerir colocarse mallas para poder tapar esos orificios tan grandes. Estamos atendiendo pacientes ya tan delicados, tan graves, que tienen defectos mucho más grandes que antes y muchos de esos pacientes no tienen el músculo necesario para poder cerrarse.
Este es un ejemplo de una malla en un diafragma y pueden ver que solamente hay una cejita de diafragma alrededor y realmente lo que está haciendo el efecto de tapar la comunicación del tórax y del abdomen es una malla de un material bastante inerte con el cuerpo. Después de analizar la evolución de la hernia diafragmática, para hacerla corta, yo creo que hay algunas cosas que podemos aprender y traducir llevar a nuestra vida normal. Yo creo que un punto importante que podríamos aprender de George Macaulay es que tienen que publicar las cosas. Él, por haber visto una hernia diafragmática sin tratarla ni hacerle nada, simplemente por haberla visto y sabérsele ocurrido que la dibujaran y la publicaran, contribuyó en gran parte a la medicina. Igual Bosch-Jalek, aunque él vio las hernias diafragmáticas desde el estudio histopatológico, contribuyó mucho a poder definir y a poder sentar qué es una hernia diafragmática de Bosch-Jalek posterior y qué es una anterior. Es muy importante que todo lo que ustedes vean en su formación, en este momento y tal vez cuando estén haciendo la residencia, lo publiquen. Y si lo publican en inglés es mucho mejor. No les vaya a pasar como el mexicano que publicó algo muy trascendente en español y nadie lo vio. Otra cosa importante es que hagan las cosas con pasión. William Ladd, que es el padre de la cirugía pediátrica, y reconocido en todo el mundo, él era cirujano y se dedicaba a la ginecología. Y realmente, debido a un accidente que ocurrió en Halifax, atendió a muchos niños y después de ese momento descubrió que lo que realmente él quería era atender niños. Y se convirtió en un cirujano apasionado por la patología pediátrica y gracias a esto hizo grandes aportes a la medicina. Muchas de sus técnicas son técnicas que actualmente seguimos utilizando. No fue perfecto, tuvo muchos errores, como el error de decir que estos pacientes debían operarse de forma inmediata, lo cual se descubrió que realmente era contraproducente para estos niños. Michael Harrison, yo creo que la parte más importante de él es que vio un problema que mucha gente había visto, pero él tuvo el esmero y la intención de corregirlo y le costó 20 años de su vida, 20 años de trabajar arduamente, intentar corregir esto. Al final de cuentas, aportó muchísimas cosas a la medicina, pero lo que él estaba haciendo no iba a llevar a un buen resultado. Y tuvo la honestidad de decir, me retiro y apoyo a los europeos en el desarrollo de este tipo de tratamientos. Algo que él decía mucho es, en la cirugía fetal, procedan con caución, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, son muy lábiles, y con entusiasmo, porque requiere mucho esmero poder pegarse a esto. Y para terminar con Joaquín Sabina, es importante que gane el quiero la guerra del puedo. No tienen que ustedes intentar hacer lo que pueden, tienen que ponerse límites muy altos y pelear por los límites altos que tienen. Si realmente quieren lograr algo de forma sencilla, vivir 100 años de forma muy cómoda, seguramente no van a poder lograr nada importante. Y sería muy importante que vayan a la farmacia a preguntar si tienen pastillas para no soñar, porque si tienen algún sueño, tienen que pelear por él y va a costarles trabajo seguramente. ¿De hecho? Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Zayas por su presentación y abrimos el micrófono para una sesión de preguntas y respuestas. Doctor, la verdad me deja sin palabras, o sea, yo creo que es algo que por primera vez veo en esta parte, o sea, cómo solucionar esta parte de las hernias diafragmáticas, pero me gustaría saber a mí cuál es el seguimiento que se le da a estos pacientes, o sea, por consulta externa, una vez ya puesto el balón, retirado el balón, cómo nosotros podemos seguir a esos pacientitos, que obviamente pues son casos raros, pero de qué manera nosotros podemos dar un seguimiento por consulta externa a estos pacientes. Es una pregunta muy interesante y bueno, no sé, pasé muy rápido las diapositivas, pero en un punto al final en las conclusiones del estudio más grande, del Total Trial, justamente dicen eso. O sea, estamos apenas teniendo pacientes muy chiquititos con este tratamiento y lo que necesitamos es ver cuál va a ser su desarrollo neurológico y su desarrollo pues, en todas las demás ramas. Realmente no hay pacientes adultos que hayan recibido este tipo de tratamiento. Donde sí te puedo decir es en el tratamiento de las hernias diafragmáticas normales, en las que operamos y ya llevamos muchos años teniendo éxitos con esto. Son pacientes que requieren un tratamiento multidisciplinario de forma pues, de por vida realmente. Son pacientes que van a tener un defecto muscular y esto puede producir que tengan alteraciones en la columna, escoliosis, pueden tener problemas de posición, problemas musculares, de dolores.
Son pacientes que tienen muchos problemas ventilatorios, especialmente los que tienen hipoplasias pulmonares grandes, por los cuales pueden ser hiperactores bronquiales, pueden requerir oxígeno suplementario por muchos meses. El pulmón va a crecer al final de cuentas y llenar el hueco que no desarrolló, pero eso puede tardar de 6 meses a 1 año. Son pacientes que van a estar en una terapia intensiva y que pueden haber tenido eventos de choque, de saturación, por lo cual el estado neurológico también es muy importante valorarlo. Un paciente que tiene poca hipoplasia pulmonar probablemente sea un niño normal, sano. Un paciente que tiene hipoplasia pulmonar importante puede ser un paciente que tenga crisis convulsivas, alteraciones en el desarrollo por la hipoxia, problemas musculares y problemas respiratorios crónicos. Muchas gracias. ¿Algún otro estudiante que tenga alguna pregunta? Ahí atrás, Doc. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Mi pregunta va dirigida a cómo ingresan al útero sin alterar la membrana para no ocasionar mayor prematuridad en estos niños que tienen este problema. Pues, como viste, más o menos lo que se ha intentado hacer es cada vez hacer cosas más pequeñas. De la cirugía en el cual sacaban al feto para poder hacer la cirugía abierta, a incisiones pequeñitas en el útero para hacer cirugías limitadas y actualmente para hacerlo por punción. Este tipo de procedimientos, aunque son chiquititos, todavía conllevan un porcentaje alto de partos pretérmino. 75% de los pacientes que tienen una cirugía fetal pueden tener riesgo de tener parto pretérmino. Eso no se ha podido controlar, todavía sigue siendo, y actualmente en los mejores centros del mundo es lo que se acepta, pero a pesar de tener este riesgo y tener pacientes prematuros con hernia diafragmática, se mejora la sobrevida. El que pueda resolver el problema del parto pretérmino, el que nos convierta en ovejas, seguramente va a tener muchísimo éxito en su práctica, va a ser un gran avance dentro de la medicina, pero todavía no se ha resuelto. En dado caso de que se opte como tratamiento la colocación de una malla en la hernia, ¿cuál es el tiempo de vida de la malla? Es una pregunta muy quirúrgica, esa me gusta. Hay muchos tipos de malla. Hay mallas que son biodegradables, en las cuales tú la pones, la malla se absorbe, desaparece y queda solamente el tejido fibroso conteniendo la separación del abdomen con el tórax. Y hay mallas que no son absorbibles, que se van a quedar en el tórax. Va a depender mucho del tamaño y cantidad de músculo que tengas. Si tienes mucho músculo y la malla queda en medio del músculo, puede ser que no te dé ningún problema y esa malla vaya a vivir contigo, con el paciente, por toda la vida y puede ser que no le dé problemas. Pero hay pacientes en los cuales tienen muy poco tórax y muy poco músculo de diafragma y tú vas a fijar la malla al tórax, a las costillas. Entonces, pacientes seguramente en algún momento la malla puede quedarles pequeña y puedes requerir un recambio de malla. Eso va a depender mucho de cada paciente. Hay reportados recambios de malla por ahí de los 4 o 5 años, especialmente los pacientes en los cuales no tienen diafragma y en los pacientes en los cuales no dejas una malla abombada. Si la dejas plana, obviamente rápidamente le va a quedar chica. Lo que hacemos nosotros es dejar una malla sobrada para que le dé muchos años de crecimiento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia y muy impresionante lo que nos presentó hasta el momento. Mi pregunta es en relación con la parte ética, porque pues considero que para la parte del tiempo de la ponencia tal vez no nos contó muchas cosas durante todos esos años para lograr este tipo de tratamiento. Sabemos que el avance de las ciencias médicas ha sido muy grande conforme avanza la tecnología, pero también hay una parte bien interesante que usted lo comentó, gracias a tener modelos en experimentación en animalitos, hemos sabido un montonal de cosas, en este caso en las ciencias médicas, pero en esta parte de tratar de hacer procedimientos de esta manera, no sé si nos podría contar a qué problemas se enfrentaron todos los médicos desde que han hecho varias propuestas y que algunas no han funcionado como usted lo dijo. ¿Qué nos puede contar acerca del mínimo riesgo posible y del máximo beneficio posible para poder tomar esas decisiones y cómo ha sido tomada, por ejemplo, en los comités de ética de los diferentes hospitales donde se han llevado a cabo estos procedimientos, que sin lugar a dudas siempre es para beneficio de nosotros? Porque me pongo a pensar ahora, por ejemplo, con las técnicas de edición CRISPR-Cas9, que seguramente
varias de estas malformaciones, seguramente la detección en las secuencias genómicas que están implicadas en algún futuro, en algunos años próximamente, seguramente estaremos viendo cosas sorprendentes en este campo. Pero en la parte de la cirugía, que pues soy neófito en esta parte y sobre todo en la parte ética, ¿qué nos pudiera contar de eso sobre qué problemas se han enfrentado en todas estas décadas? Gracias. Obviamente, esto es algo muy importante. La ética contra el avance de la medicina siempre ha sido una línea muy delgada que hay que intentar no romper. Los estudios, obviamente, que se han hecho son estudios autorizados por múltiples comités de muchos países y hospitales, y en los cuales dices a la mamá, o sea, directamente, o sea, tu bebé que van a nacer tiene una hipoplasia pulmonar severa y tiene un 15% de vivir, y quién sabe si vivir significa que no tenga alguna secuela neurológica o alguna complicación grave. Y el tratamiento que se está empleando, que tiene ciertas bases, te puede ofrecer un 40% de sobrevida de tu paciente y poner en la mesa todas las complicaciones que puede tener: partos pretérmino, lesiones a la mamá, lesiones al feto, y no estás asegurando ningún resultado. Y es el paciente el que toma la decisión si va a entrar o no va a entrar a ese tipo de tratamientos. Obviamente, esto tiene que tener un backup atrás muy importante, que tienes que tener las pruebas de que esto está funcionando. No vale hacer ese tipo de procedimientos de que pues, el primer ya aprendí, ya vi uno y voy a intentar hacerlo como que lo están haciendo. Este problema de la ética en el avance artístico se presentó en todo tipo de cosas. Por ejemplo, la apendicectomía. La apendicectomía, cuando empezó a hacerse por la laparoscopía, todo el mundo brincaba de que, pues, como una cirugía que no sale muy bien, la quieren hacer por la laparoscopía, si la laparoscopía tiene más complicaciones. Y en un principio tal vez sí tenía más complicaciones porque estaba desarrollándose la curva de aprendizaje. Pero actualmente la laparoscopía es la técnica de elección para quitar un apéndice después de un tiempo de desarrollo. Entonces, saber cuándo estás apostando por algo ganador es muy difícil. Y obviamente para poder hacer esto tienes que tener una base muy grande ética y unos estudios previos en animales. De aquí brincar a estudios en humanos sin hacer el tratamiento completo, intentando no lastimar. Tal vez la parte de la fetoscopía, antes de poner un balón, inicialmente hacían pura fetoscopía, metían solamente la cámara, veían cómo estaba todo y lo sacaban. Servía para hacer diagnósticos de algunas cosas, y después de que tenían dominado la fetoscopía, se intentó poner un balón. No fue de que vamos a intentar picar a la útero de la mamá, meter la cámara y meter el balón. Fueron cosas que muy poco a poco fueron evolucionando. No sé si respondí la pregunta, es un poco complicada.